Y damos la bienvenida a otro invitado importante, de lujo, si se quiere, el querido amigo Roberto Paredes. Muchísimas gracias, Bruno. Muchas gracias. Analista político, escritor, investigador audiovisual y sabe mucho de todo un poco, Roberto Paredes. ¿Lo escuchaste a este periodista argentino? Lo escuché atentamente. ¿Y él está en qué tesitura, digamos, políticamente? Él dice que no está, él dice que no está en la política, en nada, pero al escucharlo, ¿de qué sector? Yo te diría que por ser argentino, Bruno, más o menos está en eso, no está en ninguno, en nada. Por ser Cristina argentino tiene sus adherentes. Yo personalmente, por ejemplo, Cristina, a mí me parece que fue muy perniciosa para la Argentina y para el peronismo. Cristina. A mí me parece, ¿verdad? Él tiene una opinión absolutamente diversa, ¿verdad? Es más, he visto que estaba pintando la condena como un tanto exagerada y un montón de cosas así. Pero el proceso contra Cristina no terminó todavía. Hay otros casos que están siendo investigados. Y la motosierra de Milei, que eliminó o transformó 101 entes públicos. ¿Qué decimos? Y la motosierra, porque según se puso a prueba en los Estados Unidos, que yo creo que ahí hubo una cuestión interesante cuando interviene Elon Musk en algunos sectores, provoca una protesta muy fuerte que lo lleva a Donald Trump a separarlo del cargo. Bueno, según ahora crea un partido libertario él, que creó antes de ayer, Elon Musk. Claro, Elon Musk creó un partido. Bueno, pero según Partido de América. Este periodista respetado, obviamente, Ignacio Zuleta de Argentina, él sostiene que el gobierno de Milei es uno de los más flojos que tuvo la Argentina en los últimos años. En cuanto a lo que él señaló, que carece de estructura, ¿verdad? Pero lo que yo creo que hay que tener en cuenta que el triunfo en sí de Milei es un indicador muy fuerte del hartazgo social con las viejas estructuras políticas. Justamente. ¿Verdad? Un tipo que no se iba caminando hasta lo de Fantino, 15, 20 cuadras, que yo creo que Fantino fue uno de los elementos claves para que él llegue a la presidencia, se instale como un candidato ganador, ¿sí? Y es triste, ¿verdad?, que vos con una estructura monumental, mayor que la del Partido Colorado, que es el Partido Peronista, pierdas una elección ante un tipo que iba caminando a emisoras radiales o canales de televisión para para hacer su campaña. Sin embargo, se impuso. Y si se impuso, hay que respetar lo que la gente decidió mayoritariamente. Estamos en un sistema democrático donde el que tiene más votos tiene derecho a gobernar. Decime, ¿y alguien que lidera un partido político es justamente parte de esa estructura política o no? El que lidera, por lo general, sí. Pero en el caso de Milei, por ejemplo, tuvo el soporte de una estructura creada por una persona que ambos apreciábamos, el que fue intendente de Buenos Aires, que le catapultó a Macri como presidente. Larreta. Y Rodríguez Larreta. Finalmente Rodríguez Larreta quedó en minoría total. ¿Verdad? Macri se apropió de esa estructura y, como bien señaló este periodista, varios de los ministros con quien hoy administra Milei eran del grupo Macri, del grupo político de Macri. ¿Y Macri cómo está conceptuado hoy? Está hoy peleadísimo con Milei. También. En disputas, en provinciales. Bruno, se presentan por separado. Y hace poco en Rosario, la ciudad más importante después de Buenos Aires, ganó el peronismo sin haber tenido una propaganda dentro de la ciudad. Así, che. Sí. Te voy a pasar una... Igual que acá, entonces, igual que acá. Como igual que acá, no. Bueno. Ahí no ganó todavía. Bueno, y esa famosa motosierra de Milei eliminó, ya dijimos, o transformó a 101 entes públicos en estos, creo que 2 años ya de Milei, o año y medio. Sí.
camino a los 2 años, bueno, año y medio. Y también el gobierno de Argentina afirmó que ahorró $2.000 millones gracias a los decretos de Javier Milei. ¿Qué decís vos? Yo creo que Milei es un accidente dentro de la política de América Latina. ¿Un accidente? Un accidente que llama la atención, sí. Un accidente como lo fue en su momento, pese a que no se puede negar que hizo muchas cosas y dejó secuelas, Fujimori en Perú. Fujimori también apareció sin el respaldo de uno de los partidos políticos tradicionales indicó un camino que la gente un poco estaba harta de los partidos tradicionales. Así también llegó Chávez por fuera de los partidos, y en Brasil tal vez te dude, sea fácil creer, el partido más viejo es el Partido de los Trabajadores de Lula, creado por Lula. Es el partido más antiguo. Ellos no tienen tipo un partido colorado y liberal creado en el siglo XIX. Vos sos fanático de Lula, así que vamos a... No. Hasta ahí nomás llegar, porque si no vamos... No. ¿Sabes? Vamos al territorio nuestro, acá en Asunción. Esta intervención por parte de Carlos Pereira de la Intendencia, Administración de Nenecho, trae sus buenos vientos, digamos, está trayendo sus buenos vientos. Claro. Por primera vez se puede saber cuánto dinero ingresa a la municipalidad de forma diaria y mensual. Los usuarios de la página de la Municipalidad de Asunción ya pueden consultar cuánto se recauda en los distintos tributos por medio de un gráfico de barras y un gráfico circular y estadístico. La comuna dispone para toda la gente de los usuarios de Asunción, la comuna dispone los datos para que los contribuyentes accedan de manera fácil a la información, y es posible acceder a estos datos al ingresar a la página web de la comuna www.asuncion.gov.py y darle clic en el banner dinámico donde muestra la opción consulta recaudación en línea. Consulta, recaudación en línea. Y bajo el gráfico circular, no sé si estamos a tiro con esto, bajo el gráfico circular se detalla la lista de las obligaciones y los montos percibidos por distintos tributos. Se muestra hoy, por ejemplo, que ya se recepcionó 1.861 millones, que ya se recepcionaron 1.861 millones 164.680 guaraníes, mientras que solo en el mes de julio se expone que la comuna ya recaudó en el mes de julio 29.403.511.844 guaraníes en distintos impuestos. Fabuloso. ¿Qué decís vos? Es un trabajo fabuloso el que está realizando Carlos Alberto Pereira al frente de la Municipalidad de Asunción en su condición de interventor, que lo limita, obviamente, como bien te explicó en ese programa que estuvo contigo, fantástico programa, dicho sea de paso, porque él indicó se abrió el trazado de la cancha, ¿verdad? Sí, claro. O sea, él está limitado por determinadas leyes para despedir, para incorporar, para ese tipo de cosas, pero a mí me parece absurdo, Bruno, la actitud de gente que busca etiquetarlo como talista, cartista, dicen, ¿no? Y como si eso fuese equivalente a fracaso. Para mí está haciendo un trabajo fantástico hasta este momento. A mí me parece que necesitábamos de este respiro que nos está dando Carlos Pereira, y yo apoyo en 100% y voy a criticar en el momento en que me parezca que él trabaje mal, pero hasta este momento está trabajando fabuloso bien el trabajo que está realizando y estamos caminando por buen camino. Vos citaste una cifra ahí que no duplica, pero es bien superior a lo que se le adeuda
a la gente que se jubiló, 18 mil millones. Y citaste 23 o 24 mil millones de recaudación en un mes. Bueno, yo comulgo con lo que está diciendo respecto a este señor. Fantástico. Por primera vez se puede saber cuánto dinero ingresa a la municipalidad de forma diaria y mensual. Fabuloso. A ver, total de recaudación en el mes de enero. En el mes de enero, el total del mes de enero, para tener una muestra nomás, se recaudó en el mes de enero 431.603.154.000. Sí, claro, en enero estaban en hecho. 431 millones de guaraníes, ¿verdad? 431.603.154. ¿Dije bien esto? No, son mil millones. No sé si estoy leyendo bien. Si alguien me sigue, acá me corrige, no sé cómo es el asunto. Porque 471 mil millones. A ver, el productor, si yo quiero que él me diga pues si estamos diciendo bien o mal. Así se lee esto. 431.603 millones, ahí va, 154.139. Claro. 431.603 millones y colita, eso fue en enero. Sí. Y ahora en los primeros 8 días de julio, nomás, ya se recaudaron 29.403.511.844. Fabuloso. La recaudación altísima. Sí, muy buena. Bueno, ¿y qué más tiene que hacer este interventor según vos? Tiene que seguir ordenando la casa. A mí me asombró, Bruno, porque creo que al día siguiente que estuvo acá, lo vi de nuevo, lo vi en la terminal de ómnibus. Claro. Y dijo algo así parecido a esto, un chiquero, ¿no? Sí, sí, porque era un desastre. Entonces, él está cumpliendo, como te explicó, una doble labor. La labor de intervenir, o sea, de investigar, porque hasta que se demuestre su culpabilidad, en hecho es inocente. Hay indicios fuertes de irregularidades, indicios fuertísimos, está encontrando, divulgando él. O sea, yo no entiendo cómo a alguna gente se le ocurre hacer cuestionamientos a una persona que viene a desarrollar un buen trabajo. Desde mi punto de vista, sí, claro. Yo te cuento que y acá habla la gente por hablar nomás. Habla por hablar. Yo hice ofrecer mis servicios gratuitamente en apoyo a su labor. Si en algo le puedo dar una mano, que me avise. Para mí es un trabajo fabuloso lo que está haciendo. Bueno, Angelotti es el nuevo director técnico de Brasil, ¿sabías vos? No. La audiencia provincial, esto es otro tema, o es el mismo tema. El mismo tema es la audiencia provincial de Madrid ha condenado a Carlo Angelotti a 1 año de cárcel por un delito de fraude fiscal tras ser acusado de defraudar casi 400.000 euros en el 2014 durante su primera etapa como entrenador del Real Madrid. Y el nuevo seleccionador de Brasil, en cambio, ha sido absuelto de un segundo delito de fraude fiscal por su declaración en el 2015. Ahora mismo Angelotti es el nuevo director técnico de Brasil, o sea que lo van a sacar otra vez también. Puede ser. ¿Es así, productor? Todavía no se sabe. Sí, pero vamos por ese camino informativo, ¿verdad? Claro, eso es lo que quiero saber, pues si estamos en lo correcto. Por evasión de impuestos. Dios mío, Angelotti es el nuevo director técnico de Brasil, ahora, supuestamente. Y la audiencia provincial de Madrid ha condenado a Carlo Angelotti, a la misma persona, a 1 año de cárcel por un delito de fraude fiscal tras ser acusado de defraudar casi 400.000 euros en el 2014, durante su primera etapa como entrenador del Real Madrid. El nuevo seleccionador de Brasil, en cambio, ha sido absuelto de un segundo delito de fraude fiscal por su declaración en el 2015. Todos meten la mano en la lata de alguna manera, che. Y hablando de España, o por lo menos de lo que sucede allá,
Pedro Sánchez realizará una gira por Chile, Uruguay y Paraguay entre el 20 y el 24 de julio. Ahora nomás, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llevará a cabo una gira entre el 20 y el 24 de julio en la que visitará países como Chile, Uruguay y Paraguay y se entrevistará con los presidentes de los 3 países. También llega acá el canciller de Taiwán en visita oficial a Paraguay en el aniversario o por el aniversario 68 de las relaciones bilaterales entre Taipei y Asunción. ¿Qué decís vos? Bien, me parece bien. Ambas visitas. Vos sabés que en el caso de Pedro Sánchez, que no llena las expectativas de muchos españoles, estuvo a punto de renunciar varias veces, porque su esposa estaba acusada de corrupción, ¿no? La esposa. La esposa de Pedro Sánchez. Y por un lado, pero por otro lado, aparente tuvo un desempeño así disonante con respecto al tema de las inversiones militares, que le llevó a mucha gente a irritarse con él en Europa, pese a que tengo entendido que España es sede de la mayor cantidad de unidades militares estadounidenses. O sea, él se defiende de esa manera. De todos modos, es una persona que divide aguas. Hay mucha gente en Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Bueno, y está por venir acá a Asunción en este mes de julio. Y por otro lado, Elon Musk desafía a Trump y confirma la creación de su propio partido político para devolver la libertad a Estados Unidos. Eso ya lo señaló aquí nuestro invitado Roberto Paredes, y forma parte de la... Y Trump lo trató de una estupidez, de ridículo. Forma parte del sector libertario, él, ¿verdad? Él forma parte del sector libertario en parte, pero por otro lado, lo que busca es romper, dice, con la tradición del bipartidismo en Estados Unidos. Los republicanos y los demócratas. Eso se trató varias veces por uno de hacer... y se fracasó. ¿Vos recordás? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Trump? Trump dijo que era ridículo lo que el tipo estaba haciendo, ¿verdad? Hubo gente que se radicalizó contra Musk y pidió inclusive que se lo declare tipo inmigrante irregular, ¿verdad? Porque él es de origen no estadounidense, australiano. Sudafricano. Pero tiene otras nacionalidades también. Tiene varias. Tiene hijos también así en varios lugares. Y acá en lugares. Asunción los transportistas amenazan con paro y chantajean al gobierno nuevamente. El 50% de empresas del transporte público podrían quebrar por deudas del Estado, según Cetrapan, según lo que dice César Ruiz Díaz, el divino César. ¿Vos qué decís, Roberto Paredes? Yo digo que una de las cosas, lastimosamente no está al alcance, pero me gustaría que un día le preguntes. ¿Qué no está al alcance? Del interventor. Tomar una decisión. El transporte público debería ser municipal. Pero por supuesto. Porque si no tenés este tipo de gente que viene, te dice, mira el subsidio, tanto, esto, se están embolsillando una cantidad de plata al santo cohete. Sí. Tendría que ser un servicio municipal. Ahí podemos ocupar gran parte de los personajes que a vos te irritan, ¿verdad? ¿Sí? La cantidad, claro, una municipalidad con más de 10,000 trabajadores, saco 1,000 de ahí y los convierto en choferes. ¿Sí? O 2,000. Entonces reducimos a 8. Y haciendo cosas útiles, Bruno, hay cosas útiles que debería hacer la Municipalidad de Asunción, y es asegurar al ciudadano el funcionamiento de un transporte que con cierta regularidad le pueda transportar a la gente. Y el Ministerio de Obras Públicas dialogará justamente con el sector transporte para evitar el paro de colectivos. Según la ministra Claudia Centurión, informó que dialogarán con el sector transporte ante la amenaza de un nuevo paro. Señaló Centurión que están analizando si las exigencias corresponden o no. Ahí está el divino César, La pucha, cómo nos amarga el divino César cada vez que aparece. Amarga en serio, porque lo que está pidiendo es que se le aumente el subsidio. O sea, una persona como vos,
Que rara vez usamos. Yo estoy en contra totalmente. Del subsidio. Por mí, no, y claro, yo estoy a favor de que funcione el transporte público bajo control municipal. ¿Sí? Eso es lo que puede llevar a un buen sistema de transporte. Pero mira lo que exigen ellos. Sí. Es lo que exigen ellos. Exigen además actualizar la tarifa técnica, lo que elevaría el pasaje. Claro. Como si todo fuera poco, solicitan también revisar una curiosa remuneración empresarial, entre comillas. Y el principal reclamo es el atraso en el pago de los subsidios de casi 4 millones por el mes de mayo, cifra que tendría que sumarse a esta de junio, también la de junio, que llegaría a 8 millones de dólares. La de junio, 8 millones de dólares. Sí. Y la de mayo, casi 5 millones, casi 4 millones de dólares. Claro. ¿Te puedes imaginar la cantidad de dinero? Se está subsidiando un servicio pésimo, de malísima calidad. Yo le veo a personas, Bruno, no te miento, esperando 45 minutos, una hora el transporte público, y se subsidia eso. Y subsidia a la gente que no usa, no utiliza. Y dialogará, dice el Ministerio de Obras Públicas, con el sector transporte, dialogará. Lo que tiene que hacer es que desaparezca y que maneje la municipalidad ese sector transporte. Claro. ¿No te parece? Claro, pero eso debería decidirse a nivel de legislativo. Pero el legislativo no discute estas cuestiones trascendentales que hacen al cotidiano de los paraguayos y sobre todo de los asunciones. Asunción es una ciudad muy especial, es capital de la República y tiene que tener un trato diferenciado. Y el divino César le culpa al gobierno por la situación de los empresarios, transportistas. Ruiz Díaz responsabilizó al gobierno de Santiago Peña por la situación financiera de estas empresas que al parecer podrían quebrar por deudas con el Estado o por parte del Estado hacia las empresas de Cetrapan, ¿verdad? Y bueno, y en su opinión los nuevos atrasos, según César Ruiz Díaz, los nuevos atrasos en los pagos del subsidio que el gobierno había prometido evitar desde abril del 2024 agravaron la situación financiera de los transportistas y estos pueden llegar a quebrar, según César, el divino César Ruiz Díaz. No juegues con el término César. El César era el César, realmente. Y este es el divino César. El divino César. Nosotros tenemos que estar bailando al ritmo del divino César. Dios mío, ¿No te parece? Espantosa. ¿No te parece? Espantoso, tiene que tratar. Cada vez que hablan, piden más subsidios, ¿sí? Que se aumente. ¿Qué pasa allá en Ciudad del Este, la intervención en Ciudad del Este? En Ciudad del Este ocurre lo contrario, o sea, hay gente que ni sabe quién es el interventor, porque el interventor nunca salió a controlar una sola de las obras. ¿Ah, sí? Nunca salió. Y claro, la denuncia, él se tiene que basar en la denuncia de la Contraloría. Es que hay, atendeme Bruno, 400, creo que 60.000 millones de guaraníes en obras que no se hicieron, que son fantasmas, que esto, aquello. Y la gente de Preto le pide, por favor, que salga el interventor a ver si se hicieron o no las obras. Si son fantasmas o están ahí. El tipo no sale, se mueve de su oficina. O sea, totalmente no es como nuestro interventor acá. Imagínate, Carlos interventor Pereira de la capital. Visita no solamente visitó los mercados municipales, sí, yo sé. Y declaró se así. Mueve mucho. Se mueve mucho y no sé, para mí es ejemplo de actividad. Un ejemplo de actividad, de lo que hay que hacer. Bueno, y en el plano también político, pero de aquellos aspirantes a llegar a la intendencia, los liberales cuestionan el apuro de Katia y disidencia valora opciones. ¿Cuál es tu opinión, querido Roberto Paredes? A ver. A mí, yo le dije a uno de los representantes de uno de los sectores de oposición que fue muy irresponsable lanzar la candidatura de Katia por lo siguiente, Bruno. Ella declara y con destaque se publica que no estaba en sus planes ser
disputar la intendencia de Asunción. O sea, no estaba. Si no estaba en tus planes disputar la intendencia de Asunción, quiere decir que vos no tenías ni la menor idea de la problemática asuncena, pero sin embargo aceptás, porque dice que el conjunto, me dice, eran como 100 personas. Porque está de moda. No, lo peor es que una cosa absolutamente inexpresiva, y ellos dan como por seguro que están ganando, van a ganar. Yo dudo mucho y sí pienso. Así también estuvo Alegre, ¿te parece? Así también estuvo Alegre, y ya ves dónde nos llevó. Nos llevó llevaron al Partido Liberal casi a una cuneta, ¿sí? Con Alegre. Y ahora sí te van a profundizar en esa cuneta, porque están cometiendo más errores todavía. Bueno, ¿sí? legisladores... Sin embargo, en el Partido Colorado, atendeme bien, Bruno, en Ciudad del Este cerraron por un candidato único. Yo lo conozco a Roberto González Báez, que fue gobernador, dueño de la universidad, una gran universidad privada del Este, tiene varios negocios, ¿no? Un tipo poderoso económicamente, pero por otro lado tiene cierta popularidad. No creo que él ni ningún otro candidato colorado le pueda ganar a Prieto, pero Prieto no va a ser candidato, va a ser Daniel Mujica. ¿Quién es ese? Daniel Mujica era el brazo derecho de Prieto, el gran administrador, un gran administrador, Daniel sin lugar a dudas. Y Dani Mujica, deberían acompañar un poco, porque es un tipo interesantísimo. Yo creo que Prieto, haciendo campaña con él, le puede transferir votos. Prieto, Alfredo Ramírez. Alfredo, sí. Con Alfredo Ramírez es un muchacho joven de barba, muy buen tipo. El administrador actual de la... ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Yo trabajé con Prieto durante 5 meses, más o menos, y terminamos el contrato por la pandemia, por el encierro. El encierro comenzó en marzo. Ya pasó eso hace 4 años. Y por eso. Bueno, ¿y cómo está la parte esta de los candidatos a llegar a la intendencia de Asunción? Este es Dani Mujica, el que está ahí con Prieto. Ese es. Ese es Dani Mujica, que fue la persona con quien que me presentó a mí, a Prieto. No, es que me presentó, porque nosotros lo conocimos a Prieto acá en tu local, antes de ser candidato, cuando era candidato a completar el mandato de la intendencia. ¿Te acordás? Ok. Se trasladó todo el país, todo el gobierno. Se fue Marito, se fue Velázquez, presidente y vicepresidente, todos los ministros, todos los presidentes de entes consejeros, y vinieron con la cabeza agacha toditos. Miguel Prieto se paseó en un carro de bomberos como categórico ganador de las elecciones en Ciudad del Este. Ese fue el resultado final. Ellos estaban seguros que iban a ganar, que iban a conservar Ciudad del Este, y no lo van a conservar, y probablemente estamos viéndole al que, si Prieto hace campaña con Mujica, es muy probable que Mujica sea el próximo intendente. Mujica, bueno, y se va a acordar del Pepe entonces. ¿Del Pepe? Publicitariamente. Publicitariamente, claro. Otro Mujica al poder. Bueno, liberales acá cuestionan el apuro de Katia González, y disidencia valora las opciones. Porque acá tenemos los precandidatos opositores confirmados para el 2026, digamos, o hasta el 2026. No sé cómo es el asunto acá. Hasta el 2026. Es para cubrir el mandato que, digamos, Nenecho perdería si el interventor presenta un informe. No, solo si renuncia o si el interventor presenta un informe contundente que lo deje como un tipo que merece ser llevado a un proceso judicial y a la cárcel. Así como pasó con el número 2. Con el número 2. Sí. Bueno, y estos precandidatos opositores confirmados hasta el 2026 son Álvaro Grau, Joana Ortega, Soledad Núñez, Agustín Zaguier, y ahora aparece Katia González ahí, ¿verdad? No, Katia estaría solo para completar el mandato de Nenecho, y después se retiraría. Ese es su proyecto. Katia González estaría por encima de estos hasta el 2026. Hasta el 2026. ¿Es así? Con el apoyo de estos, todos están de acuerdo. Sí, que estén hasta el 2026, y después uno de ellos piensa que va a llegar
Yo creo que el candidato más potable todavía no dio la cara y va a dar. Carlos Pereira. No. Carlos Pereira, creo que... ¿Y por qué Carlos Pereira, si hace un buen trabajo, no puede llegar hasta el Carlos 2026? Pereira puede llegar en el 2026, puede ser hasta el 2026, digamos, hasta las elecciones. Porque sería antiético después de un excelente trabajo y por lo que ¿Qué va a ser antiético? Al contrario. No, Bruno, para nosotros sería fantástico, pero para él, por su manera de hablar y de responder, y le podés preguntar en directo, él consideraría antiético que él se candidate después de haber hecho un excelente papel acá. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿cuántos meses de aquí al 2026 van a haber? Él te explicó una cosa que, vamos a hacer el cálculo rápido, 60 o 90 días puede durar la 90 intervención. días, a partir de 90 días. Dentro de 90 días, o sea, dentro de 3 meses tiene que haber una elección. Si ¿Por es cuánto tiempo? ¿Por 6 meses? No, por un año. Sí, en diciembre, va hasta diciembre del 2006. No, es todo un año. Un año y 2 meses. Ahí estaría Katia. Ese es el proyecto de un bloque opositor. Pero que evidentemente no tiene el consenso de todos los liberales porque hay algunos que están ya cuestionando esa decisión. Hay un tema importante, saltando a un rubro diferente, distinto, pero que llama la atención, la cuestión de esta situación en la hidrovía de Paraguay y de Argentina. El presidente Peña consigue levantar la suspensión del transbordo en la hidrovía que decretó Milei. Este señor del DENIT, ¿cómo se llama? Óscar Orué, anunció que hubo un acuerdo con el ARCA para rehabilitar el transbordo de combustible en el kilómetro 171 del río Paraná-Guazú. La reunión fue con Andrés Vélez. ¿Vos sabés algo de esto? Estaba acompañando, inclusive escuché que Julio César Vera Cáceres, el presidente de la ANNP, pidió que se tomen medidas más fuertes. ANNP, sí. Administración Nacional de Navegación y Julio Puertos. César, sí. Julio César, ¿te acordás? Vera Cáceres. Él estaba exigiendo medidas más fuertes del gobierno frente a la Argentina porque no es la primera vez que están haciendo esto, Bruno. Ya estuvieron hinchando. Esto ya llevó una vez a que no se les provea energía eléctrica de Yacyretá durante creo que 14 horas. En 14 horas reculó Peña. Aquella vez que anunció que no se... ¿Te acordás? Sí, me acuerdo perfectamente. Con bombo y platillo. Con bombo y platillo. Anunció eso. Hasta ahora Yacyretá le debe plata a Paraguay. Hasta ahora. Por cesión de energía. Y mucha plata. Yo creo que hay mucho que reclamar y está bien que se haya levantado eso. Vos sabés que una crisis parecida, no está parecida a esta, pero una crisis fuerte con la Argentina fue la que le llevó al general Alfredo Stroessner a ensayar la famosa política pendular. Conocida como la marcha hacia el este. Sí, y claro. Escribió un libro sobre eso. La marcha hacia el este. Un giro geoestratégico. Y una vez que se consumó eso, la política pendular. A partir de ahí, sí. A partir de ese momento. Correcto. Bueno, el gobierno espera que el transbordo, el gobierno nacional, espera que el transbordo en la hidrovía se defina esta semana. Autoridades de Paraguay y Argentina prevén concretar una nueva reunión mañana jueves a fin de abordar sobre el transbordo de combustible en el kilómetro 171 del río Paraná-Guazú en la hidrovía Paraguay-Paraná, después de que gremios denunciaran que el vecino país, o sea Argentina, decidió unilateralmente suspender esas operaciones, poniendo en riesgo el encarecimiento de la logística y por ende el precio final para los paraguayos. El jueves, o sea mañana, vamos a tener una reunión con mi par argentino. Probablemente la reunión sea aquí en Asunción, informó ayer el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, con relación al encuentro que mantendrá con el director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA de Argentina, Juan Paso. Se va a dar ese paso entonces mañana y Peña consigue levantar la suspensión del transbordo en la hidrovía que decretó Milei. Hasta ahí estamos bien, productor. O sea, ya lo lograron.
Ya se logró eso. ¿Y mañana qué se va a hacer? Se va a se adelantaron. ¿Se va a concretar eso? Puede que no. Puede que no, porque se adelantó la solución. ¿Sí? Es decir, ¿Y qué va a pasar mañana entonces? No se sabe lo que va a pasar en ningún lado. Vos se va a hundir la embarcación, che. Te hiciste eco de la noticia del día de hoy internacional. Trump amenazó con bombardear Moscú y con hacer mierda Pekín. Las dos capitales, ¿verdad? Yo me divertí porque anoche me pasé viendo tus programas y estaba viendo la interpretación de la ausencia de Xi Jinping. Nada que ver. Xi Jinping es el peor adversario para Donald Trump. Y ahora la discusión es si eso se grabó, se filtró una conversación telefónica en que él dice, si estos tipos joden, vamos a bombardear Moscú y hacer mierda de Moscú y vamos a bombardear Pekín, dice. ¿Quién dijo eso? Donald Trump. Desde la Casa Blanca. De la Casa Blanca. Y ahora dicen que es una noticia vieja, que eso no es. No, que eso dijo. Un despelote está armando. En realidad, Xi Jinping no vino a la cumbre del Brasil por otro motivo. ¿Por cuál? Porque Lula iba a tener un encuentro especial con el presidente de India. Sí, que tuvo justamente. Como vos ciertamente dijiste, que tuvo. Modi. Vos mismo dijiste, atendeme, esa es la noticia. Narendra Modi. Atendeme, Bruno. Acuerdan profundizar los lazos entre India y el Mercosur. Correcto. Por eso no vino Xi Jinping. Atendé esta noticia. Trump afirmó que amenazó con bombardear Moscú si Putin atacaba Ucrania, según muestran grabaciones del 2024. Pero ya atacó y está atacando más. El problema es que ayer soltó supuestamente Putin 700 y algo de drones sobre Kiev. Sobre Kiev. Sobre Kiev, no sé sobre cómo. Kiev, sí. Sobre Kiev. ¿Y después? El tipo está... Rusia lanza el mayor ataque con drones y misiles contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Esto fue ayer. Rusia lanzó a la madrugada su mayor ataque con drones y misiles contra Ucrania desde el inicio de la guerra en el 2022, indicó hoy la Fuerza Aérea Ucraniana. Hoy es miércoles, ¿eh? Sí. Así que esta madrugada fue ese ataque, un ataque feroz. Qué bárbaro. Y este primer ministro indio, Narendra Modi, estuvo ahí conversando con Lula da Silva. Y, ojo, porque India es la tercera potencia industrial del mundo hoy. Sí, tercera ya, sí, Estados Unidos sigue encabezando. China va en segundo lugar y India está en tercero. Y la diferencia, los dos están en los BRICS, tanto China como India. Pero hay divergencia porque India tiene acuerdos fuertes con Estados Unidos. Y Lula iba a tener una conversación con el presidente hindú y no con Xi Jinping. Entonces, la interpretación de muchos es que Xi Jinping fue como segundeado por Lula, porque Lula... por eso no vino. Claro, muy porque bien. Lula no está sometido a ninguno de los grupos más fuertes. Lula está promoviendo un grupo independiente que básicamente consiste en se articularía entre el Mercosur y la Unión Europea. Esa es la propuesta de Lula. Bueno, según La Nación de Argentina, Brasil y China firmaron un acuerdo para construir un tren que conecte el Atlántico con el Pacífico, cosa que siempre veníamos ya anunciando acá. Claro. Atención con esta información, ya se concreta el corredor ferroviario de aproximadamente 3.000 kilómetros que atravesaría el gigante país sudamericano que es Brasil y parte del Amazonas, cruzaría Bolivia también en un sector y desembocaría en el megapuerto de Chancay, en el Perú. Y ahí está todo dicho. O sea, la pregunta es nuestra vía oceánica, ¿en qué va a quedar? Nuestra vía oceánica puede ser superior. Este proyecto ya existía. Inclusive ahora tengo entendido que va a bordear Bolivia, porque Bolivia está pasando por un
proceso de inestabilidad política. Entre San Juan y Mendoza. Exacto, sí. y a los chinos no les gusta mucho esa idea. Entonces dice, vamos a gastar un poco más y en vez de pasar por Bolivia, bordeemos, ¿verdad? Luis Arce protestó, dijo que sí tenía que pasar por ahí. Luis Arce, presidente actual boliviano. Brasil y China, atención, firmaron un acuerdo para construir un tren que conecte el Atlántico. A mí me sorprende, Bruno, con el Pacífico. Sí, nosotros el principal. Esto es de hoy, de ayer es, julio del 2025, sí, información de la Nación de Buenos Aires. Correcto. O sea que se concreta todo. Esto unirá los puertos de Santos con Chancay, allá a 80 kilómetros al norte de Lima. Correcto. En Perú. La ventaja que tiene es que el único puerto de aguas profundas sobre el Pacífico en esa región es este puerto de Chancay. Que están construyendo los chinos justamente ahí. Sí, no, pero que ya funciona. Y que la gente que está en este proyecto del corredor... Ahí tenemos el transitar ferroviario que saldría desde Santos sobre el Atlántico y llegaría a Chancay sobre el Pacífico en el Perú. A ver, habla en el micrófono. Está desviando justamente de Bolivia. Pero ahora se va a conectar Bolivia también. Es Bolivia. Sí, ya la sé. idea original era que pase por Bolivia. Bueno, lástima que nosotros no estamos acá en este proyecto. Nosotros estamos en otro proyecto que yo creo que va a ser el más trascendental y el más fuerte, porque va a ser además multimodal, porque no solamente se va a hacer la ruta, se dejó espacio suficiente para que haya un tren también. Sí, no, y este va a ser la parte ferrocarrilera. Perfecto. Estamos hablando del proyecto ferrocarrilero. Y nosotros vamos a tener también paralelamente a en nuestro corredor va a incluir un ferrocarril y la ruta. ¿Sí? Bueno, y por otro lado, China descubre un nuevo depósito mineral. Atención, esta es otra información de último momento. China descubre un nuevo depósito mineral con 1,31 millones de toneladas de litio. ¿Qué es el litio? A ver. El litio es uno de los llamados metales raros, así que se está usando muchísimo en cuestiones de para la fabricación de los chips. Componentes. Hoy todo funciona en base a chips. Y uno de los mayores productores es Taiwán. Y las baterías también, baterías para, claro, para los vehículos eléctricos. El académico explicó, este señor que anunció ahora todo esto que estamos diciendo, explicó que el litio es un metal alcalino, dúctil y ligero que existe en la naturaleza, mezclado con otros compuestos y se utiliza en la fabricación de baterías, de celulares, de cerámica, de vidrio, de lubricantes y hasta en algunos medicamentos usados para los tratamientos de bipolaridad. Claro. ¿Así? Sí. Bueno, es impresionante esto. Y por otro lado, Sudáfrica y Singapur levantan restricciones al pollo brasileño tras el caso de la gripe aviar. Sudáfrica y Singapur. Pero ayer el embajador paraguayo en Taipei actual, Darío Filártiga, dijo que nuestra Taipei está abriendo justamente la posibilidad de que enviemos todos nuestros productos animales allá. No animales, sino la parte de los pollos. Los pollos. Se abre el mercado taiwanés para los pollos paraguayos. China en este caso, se cerró al suministro brasileño. Es extraño que ahora... ¿Qué está diciendo? China se cerró al suministro de pollos porque en China se dio el surto de gripe aviar y el principal, digamos, proveedor de pollos a China era Brasil y lo suspendió hace como menos de un mes, al punto que yo estuve medio obsesionado pidiendo que no se compre pollo por un tiempo hasta que quede claro si esta gripe aviar está o no de nuevo de vuelta. Vigente. Sí, porque si vuelve, esa fue terrible. Bueno, ¿y cuándo bombardea Moscú, Trump y Pekín? Yo creo que ni en sueños vamos a bombardear. yo lo que tengo miedo es que
Por suerte que en Rusia gobierna un tipo que parece una heladera, ¿verdad? Todo lo calcula, gracias a Dios, ¿verdad? Porque si fuese Milei, hace rato apretaba 10 botones y bombardeaba a todo el mundo. Y las negociaciones para una tregua en Gaza se reanudan bajo la presión de Donald Trump desde Washington. Netanyahu nomina Benjamin Netanyahu a Donald Trump para el premio Esa es la noticia Nobel más chocante. de la Paz. Esa es la noticia más chocante. Y te cuento y que un tipo, Netanyahu, condenado, ¿verdad? Cuya orden de captura se da por genocidio, es el que propone a un tipo que tiró bombas sobre... absurdo. Esto que te voy a contar no es mentira. Es un tipo muy inteligente, era y es Obama, ¿verdad? Sí. Y Obama había lanzado más de 20.000 bombas ahí en la zona cuando hubo la crisis esta en la zona báltica, ¿sí? Y se le da el premio Nobel. Usted le pregunta a un periodista, ¿usted por qué cree que se le dio el premio Nobel? Y le mira a Obama, la periodista, una mujer, y le dice, ¿sabe que yo estoy pensando hasta ahora por qué? Porque yo no entiendo por qué le dieron el premio Nobel de la Paz, después de haber tirado 20.000 bombas, ¿sí? Y no tenía pies ni cabeza que se le diera. En este caso, parece que el sueño de Donald Trump es tener un premio Nobel. Y el único que puede tener es el de la Paz, ¿verdad? Bueno, el señor Barack Obama ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2009. El Comité Nobel noruego lo otorgó por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre pueblos. Específicamente se mencionaron sus esfuerzos por la no proliferación nuclear y por crear un nuevo clima, entre paréntesis, en las relaciones internacionales, incluyendo su acercamiento al mundo musulmán. Correcto. Esto respecto a la premiación como Nobel a Barack Obama en el 2009. Y el actual gobierno de Irán afirma que no ha solicitado ninguna reunión con Washington. Sí. Porque eso lo dijo Donald Trump, pues, que están queriendo una reunión con nosotros, los de Irán, y sale Teherán diciendo esto. Sí. El gobierno de Irán afirma que no ha solicitado ninguna reunión. Lo que sí hubo es un pedido de uno de los ayatolás menores, porque el actual ya tiene más de 80 años, está pensándose inclusive en la necesidad de reemplazarlo, ¿verdad? Uno de ellos pidió que se le condene a muerte a Donald Trump. ¿Ah, sí? Sí. ¿No te acordás cuando el ayatolá Khomeini le condenó a muerte a aquel escritor inglés que se burló más o menos? Rashi, no sé cómo, R comenzaba. Creo que se escondió durante 3 años. 3 años anduvo escondido. Se lanzó un libro y todo eso. Sí, él estuvo en la clandestinidad unos años porque tomó muy en serio la condena del... A ver si vemos Ruchi, algo así, Rachi, qué sé yo. Sería interesante. Con R comenzaba. Sí. Bueno, por otro lado, ya sostuvimos que Elon Musk lanzó su propio movimiento político en Estados Unidos, el Partido de América, así se llama, el Partido de América, y Salman Rushdie, ahí está. Salman Rushdie. Los versos satánicos. Salman Rushdie. En Irán, el escritor Ashan Dovudi fue condenado a muerte por cargos relacionados con su activismo político. ¿En qué año ocurría esto? Y escritos específicamente por enemistad con Dios. Según Amnistía Internacional, esta condena se suma a una larga pena de prisión que ya cumple por otros cargos. Además, Irán ha estado vinculado a la fatwa, edicto religioso contra Salman Rushdie, que aparece ahí en pantalla, por su novela Los versos satánicos, aunque Teherán negara cualquier responsabilidad en el ataque contra Rushdie. Según la BBC de Londres, ¿en qué año fue esto? En el año, hace 15 años más o menos. Más o menos por ahí.
Por ahí. Pero por ahí. se tomó muy en serio, él se escondió durante un largo tiempo. Bueno, por otro lado, el Parlamento de Surinam, atención, elige a la primera mujer presidenta. Es una médica de profesión, Jennifer Girlings Simons, médica de profesión, ha prometido trabajar para poner nuestra riqueza al alcance de todo nuestro pueblo, dijo la opositora Jennifer Girlings Simons, quien se convirtió el domingo en la primera mujer presidenta de Surinam. Bueno, o sea, tiene 71 años, es líder del Partido Nacional Democrático, ahí de Surinam. ¿Dónde queda Surinam? Ahí en el norte de América del Sur, ¿verdad? En el centro. En el centro. Claro, de América del Sur, correcto lo que decís. Claro, es correctísimo. Es uno de esos tres en países. El norte, ahí, uno de esos tres países que están así. Surinam. Y creo que el representante de Surinam es el que... El que le ganó a... sí. No, es el que está... A Ramírez. El que está llevando la OEA. a la batuta de la OEA. Correcto. ¿Verdad? El que nos ganó. Sí, claro, pero a Ramírez Lescano le va a ganar cualquiera si es una piedra. No siente, no habla, no ve, no hace nada. Y sabe mucho, que es lo peor. Y esta es la nueva presidenta, la primera presidenta de Surinam. Esta señora se llama Jennifer Girlings Simons, médica de profesión, y ha prometido trabajar para poner nuestra riqueza, dice ella, al alcance de todo nuestro pueblo. Es la nueva presidenta de Surinam, esta señora Jennifer Girlings Simons. Están surgiendo las mujeres. Bueno, están surgiendo las mujeres, bueno, querido. La mexicana muy bien, ¿sí? Excelente presidenta. No lo tuviste más al embajador mexicano por aquí, no lo vi por lo menos. Todavía no. Sí. Sería interesante hablar con él. ¿Qué te parece él? Me parece una persona fantástica. Siempre que lo escuché, hizo aportes muy ilustrativos, ¿verdad? Hay una relación muy especial entre México y Estados Unidos, que esta maneja con un puño bastante hábil esta mujer, ¿sí? Bueno, y hablando de México, ese país ayudará en todo lo que se requiera por esta cuestión de Texas. Qué bárbaro lo que pasó en Texas. Eso es lo que dijo acá la presidenta Sheinbaum, bueno, por las inundaciones en Texas, que dejan más de 100 muertos y las búsquedas continúan ahí. Ese río Guadalupe es el que creció en demasía y se produjo también esta catástrofe durante el fin de semana, que fue festivo, el fin de semana del 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos. Llegan a más de 100 muertos y la presidenta Sheinbaum anunció que ayudará desde México a ese estado tejano tras catastróficas inundaciones y brinda asistencia a connacionales afectados. Hay muchos mexicanos, por supuesto, en ese estado de Texas. Vamos a las cotizaciones de monedas. Agradecemos a el querido Roberto Paredes, siempre actualizado.